Bien, y volvemos a Israel. Usted sabe que ya había surgido el viernes el trascendido de que el Papa Francisco recibiría esta semana a familiares de los rehenes que se encuentran en las garras, hay que decirlo así, del Hamas, y quien inició de alguna manera estas gestiones para que se diera este encuentro. Y le cuento casi algo, una confidencia. Me dijo, para el Papa es un tema delicado, como todo, porque tiene presiones, pero finalmente entiendo que el próximo miércoles el Papa recibe a familiares de los rehenes y el artífice en gran parte de este encuentro es nuestro amigo, el periodista y mucho más que esto, Enrique Zimmerman. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miki, buenas tardes. Un gusto estar contigo. Enrique, confírmanos un poquito esto que estoy diciendo. Bueno, eh, es verdad. La verdad es que unos días después del terrible masacre del 7 de octubre, yo recibí una llamada telefónica del Papa Francisco. Estaba en el sur cubriendo la guerra y la verdad que me sorprendió en ese momento mucho. Estaban cayendo cohetes como lluvia, fue algo tremendo. Y él me llamó y me dijo dos cosas: que estaba muy cerca, estoy muy cerca de ustedes, eso fue una frase. Y la segunda fue que lo que acaba de ocurrir, nos devuelve 50 años atrás. Luego me expresó su preocupación por algunos amigos conocidos que viven en la frontera de Gaza, israelíes de origen argentino, que vinieron aquí hace muchos años. Algunos de ellos cambiaron de apellido o hebraizaron sus apellidos y a él era un poco difícil conectar con ellos y estaba muy preocupado por ellos también, quería saber cómo estaban. Y a mí se me ocurrió en ese momento preguntarle: Papa Francisco, ¿quiere usted que yo le traiga una delegación de rehenes? Y él dijo sí, tajantemente. De familiares, De ojalá igual, pudieras llevarle los rehenes. claro, claro, me refiero obviamente a los familiares. Y él dijo que sí, totalmente, y se le veía muy, muy sensible a ese tema. La verdad que desde entonces él hizo varios llamamientos a la liberación de los rehenes, y también a la ayuda humanitaria a la población palestina de Gaza. Lo hizo varias veces en los domingos en sus discursos. Hizo varias declaraciones en ese sentido y a mí me dijo que el gobierno, la Secretaría de Estado del Vaticano, estaba organizando todo este evento hasta que supimos que la fecha elegida fue el miércoles, será el miércoles que viene por la mañana, en Roma, en el Vaticano, obviamente en Santa Marta. En su momento compartimos esto para los oyentes que están distraídos, ese llamado del Papa Francisco a Enrique Zimmerman, su amigo, muy preocupado, como él ha contado, de lo que estaba aconteciendo y luego todo lo que vino. 45 días han pasado, Enrique siguió trabajando sobre esta posibilidad, algunos otros en el mundo también, y se concreta. El miércoles estás viajando con esa delegación. ¿Sabes cuántos van a ser los familiares que estarán con el Papa? Los que van a entrar son 12 representantes de 12 familias, eh, que han sido elegidos por el Estado Mayor del tema de los rehenes, dirigido por Gal Hirsch, con quien hablé anoche. Uh-huh. Y ellos eligieron las familias. Yo conozco algunas de ellas. Hay entre ellos algunos argentinos, pero no todos son argentinos. Y el Papa quería que hubiese un abanico de lo que es la sociedad israelí, y tendrá una reunión con las familias y luego se reunirá con familiares de personas que están en Gaza también, más tarde en otro lugar en el Vaticano. Uh-huh. Esto que estás diciendo también es un adelanto y es muy importante. Se reúne con familiares de los rehenes y también con familiares de gente que está en Gaza, mostrando justamente la preocupación del Papa sobre la paz en realidad y también sobre esta situación de los rehenes. Enrique,
vas con los familiares. ¿Quiénes más están integrando esta delegación? Bueno, estará el embajador de Israel en el Vaticano y en Roma también. Hay gente de la embajada. Está la número 2 del centro que Gal Hirsch decide. Tienes que entender, Miki, tú sabes que son días muy, muy delicados. Hay una operación en marcha que podría llevar, ojalá, a la liberación de parte de los rehenes, de una parte, de una pequeña parte por ahora, sobre todo de niños y de bebés y de mamás. Esos niños, se habla de 50, de 53, ya veremos qué ocurre. No sabemos tampoco cuántos de ellos están vivos. De los 230 y pico que se está hablando, me temo que haya muchos que no lo están. Así que son días complicados y yo sé que esta noche Gal Hirsch tiene una reunión con el gabinete de guerra para hablar justamente sobre la respuesta israelí a la propuesta catarí, norteamericana, egipcia. Ahí hay varias manos, pero quien lo está llevando más es Qatar. Bien, es un tema sumamente sensible, de los más, en términos incluso de la sociedad israelí. Hoy a la mañana gritos en el Parlamento de, bueno, familiares de amigos contra la propuesta que ya venía, pero que ahora algunos dicen no es oportuna por la situación de los rehenes, de la pena de muerte sobre los terroristas. Por otro lado, algunos familiares que dicen, bueno, o todos o ninguno en términos de la liberación de los rehenes. Es un tema de un dilema realmente mayor. ¿Cómo estás viendo esa situación en la sociedad israelí, que obviamente es una de las más dolorosas? No envidio a quien tiene que tomar decisiones en el gabinete de guerra. De verdad que no les envidio, porque es un poco jugar a ser Dios. ¿Quién va a vivir y quién va a morir a lo mejor? ¿Quién aceptas y quién no? Yo creo que es tan profundo todo esto. Hay quien piense que el objetivo es acabar con Hamas a la larga, que hay que impedir que Hamas pueda volver a la frontera y pueda haber otros 7 de octubre. Y para eso hace falta que la población pueda volver en paz a la frontera en el sur y a la frontera en el norte con Hezbollah. Y para eso hace falta acabar con Hamas, con la infraestructura. Pero hay un sector importante de la sociedad israelí que dice que nuestra obligación primordial es ante todo devolver a los rehenes. Y se escucha incluso voces que están dispuestas a pagar un altísimo precio, como sería liberar, limpiar las cárceles israelíes de gente de Hamas. O sea, estamos hablando de miles de presos a cambio de todos. Lo que pasa es que yo me temo, Miki, y es un, no te estoy contando ningún secreto. Yo creo que ya se empieza a entender, aunque a los israelíes nos cuesta mucho asimilarlo, que hay, parece que bastantes que han sido asesinados. No sabemos cuántos. Ha habido informaciones sobre cifras que se han barajado. Jamás dijo 58. Jamás dice que fue en los bombardeos israelíes, pero luego vemos fotos de los cuerpos y sabemos que no murieron en bombardeos, que son otras formas, que fueron asesinados. Incluso dentro del hospital Shifa, en Gaza, hubo algunos asesinados. Así que no sabemos, estamos jugando yo creo que es una de las situaciones más dramáticas que hemos vivido. Yo espero que se consigan los dos objetivos. El primero, liberar a los rehenes. Tenemos esa obligación y poder devolver a estas familias a la frontera después de destruir la infraestructura militar de Hamas y sobre todo desmilitarizar la franja de Gaza. Eso se ha convertido en una prioridad para una gran mayoría, diría totalmente absoluta, de la sociedad israelí. Bien, por el momento lo concreto, el día miércoles el Papa Francisco recibe a familiares de rehenes, también a familiares por separado de ciudadanos que viven en Gaza. Enrique Zimmerman ha sido, como tantas veces, un gestor con el Papa Francisco a partir del vínculo, de la amistad y de esta necesidad concreta. Vas a estar en el lugar, te vamos a aprovechar, Enrique, cuando salgas de esa audiencia para que nos cuentes los pormenores de la misma,
que obviamente será ese abrazo, sin duda, solidario del Papa y esa fotografía simbólica tan importante para el mundo. Ojalá eso traiga Ojalá, una herramienta más. ojalá. Yo creo que los próximos días, por un lado también por esta reunión, pero por otro, por los esfuerzos diplomáticos, van a ser críticos. Tendremos noticias, yo creo, hasta el fin de semana. Enrique, buen viaje, buen encuentro con el Papa, nuestros saludos Gracias y y hasta los pronto, mejores Miki. deseos. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo fuerte. Enrique Zimmerman, como ya usted lo sabe, un amigo, pero además un protagonista que está ahí, en terreno y en este caso haciendo gestión para acompañar a los familiares al encuentro con el Papa Francisco.